Por sentido común, creo que cualquier concejal hubiera hecho eso, cualquier miembro de un órgano deliberativo hubiera planteado de esa manera las cosas. La situación fue que cuando hice el planteo en una calurosa noche de sesión de la Junta Departamental, me parecía que era lo más lógico y se puso a votación si se investigaba o no se investigaba, y la votación resultó 30-1. Quedé en absoluta y total minoría. Por supuesto que esa noche además recibí insultos, recibí agravios, amenazas, situaciones realmente bastante dolorosas, que realmente me dejaron pensando si valía la pena, primero si no estaba equivocado yo, capaz que no actué bien. Me parecía que cuando uno entra en esa confusión, que pasa que todo el mundo está en contra de la suya, que es un pescado en contra de la corriente, todo el mundo viene para este lado y uno va en contra. Esa noche pasé muy mal, los siguientes días fueron días difíciles. Lo que sucedió fue que el fiscal letrado de la ciudad, al enterarse de todo el hecho a través de la prensa, inicia una investigación de oficio, y durante 2 o 3 meses hay una investigación policial y judicial que llevan a un resultado final de 28 detenidos con prisión y procesados por fraude al Estado. Eso significa una tormenta política en cualquier departamento, en cualquier municipio. Me imagino aquí en una municipalidad que vaya a la mayoría del consejo preso, fue una tormenta, un temporal político. Pero no solo fue político. En lo personal, mucha de la gente que fue a prisión eran amigos míos, cenábamos juntos, esposos de maestras de mis hijos en el colegio. Una situación terrible, gente que empezó a dejar de saludarme, que me empezaron a odiar públicamente. La policía comenzó a custodiar mi domicilio por petición del juez, porque había algunas informaciones sobre posibles atentados. Y yo, frente a toda esta situación, realmente pensé lo que seguramente los que están en política habrán pensado más de una vez: ¿vale la pena todo esto? Yo era abogado, trabajaba como abogado, soy abogado, trabajaba como abogado, me iba bastante bien, sustentaba a mi familia bastante bien, me podía dar algunos lujos. ¿Valía la pena por una actividad honoraria de servicio a la comunidad meterme y meter a mi familia en ese lío? Y realmente les confieso, en ese momento tuve una duda muy grande si realmente valía la pena y si no era el momento de terminar con mi vida política. Acabar lo que había empezado con juventud, lleno de ideales, lleno de ilusiones, de principios altruistas. Cuando empecé a militar en política y durante muchos años jamás pensé ser candidato a nada, porque no estaba en mi mente ocupar ningún cargo público, era el servicio a la comunidad, el servicio a la patria, construir una nación más justa, más libre, más soberana. Todos los conceptos que habíamos aprendido en nuestra juventud y que lo acuñábamos y no pensábamos jamás en ocupar ningún cargo público. Cuando ocupo un cargo de los primeros escalones de la actividad pública y pasa todo esto, digo, realmente no vale la pena. Y me cuestiono seriamente continuar en política. Yo había comenzado de forma paralela en un ministerio que se llama Advocates International, que es un ministerio fundado por un abogado norteamericano allá por los 80, que luego se extiende a nivel mundial, con capítulos en todos los países, en todos los continentes, de abogados que luchan por la justicia, que luchan por la defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de los derechos humanos, la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento. ¿Vale la pena que siga la actividad política pudiendo trabajar en ese ministerio, desarrollarlo académicamente, incidir también a nivel social de otra manera?
Y en el medio de esa discusión y en el medio de esa confusión interna aparecen, como nos pasa muchas veces seguramente cuando estamos en un callejón que parece no tener salida, una luz. El Señor milagrosamente opera. Hoy venimos hablando con nuestro amigo Insunza en el vehículo. El Señor opera milagrosamente y las cosas sabemos que no son por casualidad. Todo tiene una causalidad. Y en ese momento, cuando está toda la discusión, justamente a través de la red de abogados cristianos se da una discusión en forma electrónica por internet, donde empezamos a compartir la realidad de diferentes países y los casos de los cristianos en la política, y si los cristianos debíamos meternos o no debíamos meternos, la discusión vieja que yo había sentido en la iglesia, y si nos metíamos cómo era, si nos metimos como partido cristiano, nos metimos en el resto de los partidos y hacemos alianza con todos, o hacemos alianza con algunos, y todo ese tipo de discusiones que capaz que algunas han tenido por aquí. Y ahí me llegan dos cosas, me llegan varias, pero por lo menos dos cosas que recuerdo claramente que impactaron en mi vida. Por un lado, la posibilidad de viajar a Washington a realizar un curso de formación política intensa de una semana en un instituto que justamente había fundado un cristiano ya en la década de los 70 para formar jóvenes cristianos en la actividad pública. Y yo estaba en medio de esa discusión y me llega esa invitación. Y yo digo, bueno, Señor, yo como Gedeón, con los millones de lana, digo, yo te voy a poner unas pruebas, Señor, a ver si realmente esto para mí es un mensaje tuyo, no es un mensaje tuyo. Yo no manejo muy bien el inglés, un curso de inglés intenso en Washington, de 8 horas por día, durante 6 días, es un poquito presionado. Si no hay traducción simultánea, no voy a ir. Y en segundo lugar, tengo que ver si me dan la visa para entrar a Estados Unidos. Es difícil. Uruguay había tenido un problema serio con Estados Unidos hace pocos años. Uruguay tuvo hasta los 90 visas de ingreso libre a Estados Unidos. Y algunos oficiales de registro civil infieles a su función comenzaron a notar inscripciones tardías, o sea, empezaron a registrar como uruguayos a personas de 30, 40, 50 años, que sus nombres eran Abdullah, Yamaliel, Saddam, eran todos de origen palestino que entraban en la frontera y los adoptaban como ciudadanos uruguayos con 40, 50, 60 años para tener la visa, para tener el pasaporte uruguayo y poder entrar a Estados Unidos. Eso generó que la embajada norteamericana terminara con el tema de entrada libre de los uruguayos, comenzara a estudiar caso por caso los pedidos de ingreso y a ser muy estrictos además en la concesión de visas. El Señor, si no me da la visa, es una clara señal de que no puedo entrar. Y después, faltarían 2 meses para el curso, tengo que ver si consigo pasaje para la fecha, si además el precio, el tema de temporada, o sea, como es eso, si lo puedo pagar, si me puedo hacer frente y costear el pasaje. La prueba fue que realmente fue con traducción, conseguí la visa por 10 años sin problema y además conseguí un pasaje que lo pude costear y me fui a Washington a hacer el curso. Ese fue uno de los temas que comenzó a cambiar mi visión de la actividad política. Y junto con eso, el descubrimiento personal que tuve de una figura que, siendo del mundo evangélico, por lo menos en mi país, era desconocido. Una figura que se llamó William Wilberforce, que vivió en Inglaterra en 1700, la segunda mitad de 1700, del siglo XVIII, que fue un hombre joven que quedó huérfano en su juventud y heredó una gran fortuna, que con su gran fortuna se quiso sacar el gusto de ser miembro de la Cámara de los Comunes, parlamentario inglés, y que llegó al Parlamento y tuvo un tiempo de
diversión y de derroche de dinero, pero en un momento tiene un cambio en su vida cuando se encuentra con Jesús. Este hombre conoció al Señor Jesús y, como les decía, la vida monástica, o lo que a veces pensamos enseguida, voy a servir a Dios, o sea que voy a renunciar al Parlamento y me voy a convertir en pastor. Fue lo primero que pensó. Y ahí fue una noche y se reunió con el ministro John Newton, un pastor conocido que escribió un himno muy lindo que es Sublime Gracia, que hasta hoy lo cantamos en algunas iglesias, y le preguntó a Newton, o mejor dicho, le puso su situación y le dijo: yo creo que voy a dejar el Parlamento y voy a seguir el pastorado. Y el anciano Newton le dijo: de ninguna manera, si Dios te ha puesto ahí es para servir a la iglesia y a la nación mediante la promoción de su justicia. Este hombre abrazó grandes causas. La más importante fue la abolición de la esclavitud. Este hombre fue el que, con su visión de la palabra de Dios, condenó esa vergonzosa situación que se daba en el Imperio Británico y en muchos de otros países, de que había seres humanos que esclavizaban a otros seres humanos. Y comenzó la lucha desde el Parlamento inglés, y miren ustedes lo que fue la constancia y la persistencia de este hombre. Primero fue humillado, fue insultado, tal vez como yo fui en aquella pequeña junta departamental de Rivera, fue agredido, gente que le dejó de saludar, empresarios potentes, traficantes que ganaban mucho dinero, que comenzaron a hacer batallas en su contra. Y él no cesó en su lucha y pasaron 20 años en el Parlamento inglés y logró una media victoria cuando terminó con la trata de esclavos. Y siguió en su insistencia y siguió permaneciendo en su lucha, y pasaron 20 años más. Y después de 40 años de lucha, y creo que para los cristianos significa algo ese número muy importante, logró definitivamente la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico y pudo morir tranquilo 3 días después. Y lo que él hizo, además de eso, fueron leyes y medidas y políticas que lograron cambiar en gran manera la cultura del Imperio Británico, moralizando la actividad pública, reclamando una nueva visión del servicio público fundamentado en lo que él creía los principios peculiares del cristianismo, de una nación que los había tenido y que él lamentaba que los había perdido. La vida de este hombre impactó mi vida, su ejemplo me motivó, y las cosas son por algo, no hay casualidades. Yo estaba en esa vida paralela de que hacía la política como un hobby y concurría a la iglesia, y el Señor tuvo que llevarme a esa situación difícil para entender de que todo tenía que ver con todo y que valía la actividad pública si tenía un propósito de acuerdo a la palabra de Dios.